Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero, saludar a todos los que estáis conectados vía streaming, que estáis viendo las jornadas y las charlas de esta mañana. Y bueno, nada, presentarme un poquito. Me llamo Sergio, soy trabajador aquí de la Católica. Llevamos ya unos cuantos años trabajando en lo que os voy a pasar a presentar a continuación, ¿vale? El título de la presentación de esta mañana he puesto como nombre macroinvertebrados y otros bioindicadores de calidad de agua. Lo que vamos a intentar ver, que ahora vamos a ir desglosando poco a poco, es la utilización de todos los indicadores de calidad biológica que están regulados por normativa, tanto a nivel europeo y sobre todo a nivel nacional, y vamos a centrarnos en lo que son los macroinvertebrados, lo que vienen siendo, para que nos entendamos todos y hablando clarito, lo que son los bichos del agua, ¿vale? Muy bien. Aquí os presento un pequeño índice de los pasos que en lo que he desarrollado esta presentación, empezando lo primero de todo por qué son los bioindicadores, ¿vale? Para ponernos un poco todos en contexto y que sepamos de lo que vamos a ir hablando y lo que vamos a ir viendo en los sucesivos puntos. El uso de los bioindicadores, cómo aplicamos estos organismos vivos en los diferentes parámetros que nos marca la legislación y sobre todo los diferentes índices, cómo se aplican, cómo se calculan. Por último, en el siguiente paso lo que vamos a ver son macroinvertebrados. Vamos a entrar un poco a ver una breve descripción de los diferentes órdenes o grupos más importantes de organismos acuáticos, de bichos acuáticos, que utilizamos para establecer la calidad de las diferentes masas de agua. Y por último, vamos a hacer como una especie de resumen de un caso práctico que hemos llevado a cabo estos últimos... Bueno, al final con esto de la pandemia, pues al final se nos ha llevado un par de años por inconvenientes que todos sabemos y que no vamos a entrar a decir. Un caso práctico en el que hemos aplicado todo lo que vamos a ir viendo en esta charla. ¿Por qué os pongo este caso práctico al final? Bueno, pues para que veáis una aplicación real y vamos, que se hace día a día, que se lleva haciendo muchos años y que en el futuro se seguirá haciendo, pero una aplicación real de todo esto que, bueno, que al final os he contado para que no quede solamente como algo teórico, ¿vale? Bien, vamos a empezar por decir o que entendamos lo que es un bioindicador, ¿vale? Una especie bioindicadora o bioindicador es aquel ser vivo que, bien, si está o si no está, y si está, esa abundancia, el número de individuos que presenta o que nos encontramos en el medio, así como todos sus procesos fisiológicos. Esa presencia o ausencia determina una respuesta a los pequeños factores ambientales, a alteraciones químicas que nos podemos encontrar. Entonces, son muy sensibles a esa alteración, a esa contaminación. Entonces, si está o no está, nos indica o nos dice qué tipo de calidad de aguas es en el que nos encontramos. Un ejemplo práctico, bueno, aquí en la parte izquierda tenéis una foto, es una foto del río Tietar a su paso por el pueblo del Arenal, en el que, como veis, es una cabecera de río, y la pequeña foto que tenéis, por ejemplo, son plecópteros, ¿vale? Es un orden de insectos que vamos a ver más detalladamente más adelante, pero que, como son aguas oxigenadas, es muy buen indicador de calidades de agua muy buenas. ¿Por qué? Porque necesita eso, aguas cristalinas, bien oxigenadas, unos pH relativamente ácidos. ¿Y qué pasaría? Si está, nos indica lo que acabo de decir. Si por algún motivo existiese algún tipo de vertido, algún tipo de sustancia nociva o perniciosa para el medio ambiente, ¿qué va a pasar? Van a desaparecer estos plecópteros y ese nicho, esa función que realizan los plecópteros va a ser sustituida, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, con otros organismos, como son, como vemos en la imagen superior, la de fondo azul, que son anélidos, unas lombricillas de agua, o bien, por ejemplo, sanguijuelas, bien, que son bastante habituales en zonas relativamente contaminadas. Bien, yo creo que con este ejemplo queda claro lo que es un bioindicador. Son seres vivos que, con su presencia o ausencia, el número o la abundancia, representan o manifiestan un cambio rápido a todas las alteraciones que pueden haber en el medio. Muy bien, como todo, está legislado. Entonces, desde el año 2000, en el año 2000 a nivel europeo se sentaron las bases del uso de macroinvertebrados o de otro tipo de indicadores, como vamos a ver a continuación, para el control, vigilancia y seguimiento de las masas de agua, ¿vale? Esto es una directiva a nivel europeo que luego en sucesivas transposiciones a la normativa nacional, ¿vale? Como veis, por ejemplo, ahí la orden del año 2008 de planificación hidrológica, el Real Decreto del 2015 de seguimiento y evaluación de las aguas superficiales.
y infinidad de legislación que hay, que bueno, puede llegar incluso a ser una locura encontrar la legislación aplicable a temas relacionados con el agua, ¿vale? Pues como digo, es una auténtica locura. ¿En qué es lo que se fijaba esta directiva marco del agua? Lo principal que buscaba era establecer o marcar las pautas o las condiciones que son importantes para ver el buen estado de las masas de agua, marcaba los puntos más importantes. ¿Qué considera buen estado? Buen estado ecológico y buen estado químico, es decir, es una combinación de ambos parámetros. Estado ecológico, nos podemos decir la vegetación, todos los insectos, los bichos, todo lo que es la fauna asociada al ecosistema acuático y todos los parámetros químicos dentro de la propia masa de agua. Bien, para ello, ¿qué hace? Establece como 3 grandes grupos de indicadores o de aspectos a tener en cuenta, lo que sería la calidad biológica, la calidad físico-química y la calidad hidromorfológica. Esto vamos a pasar a describirlo, a detallarlo un poquito más a fondo aquí a continuación. Bien, en cuanto a los parámetros hidromorfológicos, lo que dice esta directiva marco del agua, nos tenemos que preocupar principalmente por el caudal ecológico, siendo este el caudal que permite un correcto funcionamiento del río, de la masa de agua a estudio. Como decía el ponente anterior, el tema de los diques suelen ser bastante problemáticos, como pongo en la imagen de la derecha, las barreras. Eso modifica bastante lo que es el caudal ecológico. ¿Por qué? Porque bueno, al final no dejan de ser infraestructuras que utilizamos para retener sedimentos o para obtener algún tipo de aprovechamiento, como puede ser el aprovechamiento hidroeléctrico, ¿vale? Que al final pues, lo que están haciendo es entorpecer el tránsito, por ejemplo, principalmente de las especies piscícolas. Muy bien. También tienen en cuenta la relación que existe entre lo que son las aguas superficiales con lo que son las aguas subterráneas. Eso es muy importante, ¿vale? Porque al final la infiltración, todo el tema de percolación de agua, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y para esto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que establece la directiva marco? Establece una serie de índices, como pueden ser índices hidromorfológicos que vamos a ver a continuación, que vamos a describir un poquito con unas breves pinceladas. Lo que sería el QVR, que es un índice basado principalmente en lo que es el estudio de la vegetación de ese ecosistema acuático, de ese ecosistema de ribera, y el IHF, que es el índice de hábitat fluvial, que lo que hace es describir propiamente el cauce. Vale, aquí me diréis, ¿estos son parámetros químicos? Bueno, sí, son químicos, no son muy indicadores como tal, pero están íntimamente relacionados. De hecho, por eso os he presentado esta pequeña diapositiva. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se consigue esto? Ya no que cómo se consigue, cómo se estudia toda esta calidad de aguas, los parámetros físico-químicos. Hay infinidad de parámetros que se van a medir. A continuación vamos a decir los que realmente se estudian, los que son más importantes y más fácilmente aplicables. Lo que tenemos que es principalmente el pH, saber si nos encontramos en un medio de agua básico o ácido. Esto está influenciado realmente porque luego en muchas especies, o la mayoría de las especies, dependiendo del pH, pueden vivir o no pueden vivir en determinados tipos de agua. Importantísimo, la condición de oxigenación, tanto bien por el estudio de la demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, propiamente la saturación de ese oxígeno. La conductividad eléctrica, el número de sales o la cantidad de sales disueltas en el medio acuático. Iones como pueden ser temas, el ion amonio, el ion fosfato, que están relacionados con lo que son los nutrientes acuáticos. Si están en elevadas concentraciones pueden producir problemas de eutrofización. Y por último, y bueno, esto es un poquito más delicado, contaminantes sintéticos y no sintéticos, como pueden ser cianuros, hidrocarburos, todo el tema de organofosforados. Estos serían contaminantes bastante peligrosos. Como decía, la Directiva Marco del Agua hace un gran énfasis, pone mucho interés en lo que es el estudio de las comunidades vivas, como puede ser de flora acuática y organismos fitobentónicos. Todo lo que sea bentos es organismos que están fijados al sustrato, fijados a lo que es el lecho del río, bien sean de flora, organismos vegetales, o de fauna bentónica, que es lo que nos vamos a centrar a continuación, que serían los macroinvertebrados. Y también, como no, lo que es la fauna ictiológica, lo que son todos los peces, las comunidades de peces que viven dentro de un determinado ecosistema acuático. Ay, perdón, que me paso. Bien, vamos a describir un poquito lo que son los índices hidromorfológicos. Empezamos por el QVR, el índice de calidad de bosques de ribera. Este es un índice que se aplica de manera visual. Tú vas al campo con tu estadillo, estableces tu zona de muestreo, tu zona de descripción. Y bueno, como digo, con el estadillo vas marcando, vas describiendo todo lo que ves. ¿En qué es lo que te tienes que fijar? ¿En qué es lo que te fijas? En el grado de cobertura riparia. Esto es toda la zona vegetal,
¿vale? Toda la zona vegetal del propio cauce, como del ecosistema adyacente. Si la zona hay una linealidad entre lo que es el bosque de ribera y lo que serían todos los márgenes de las terrazas adyacentes. La estructura de la cubierta, si está bien estructurada, si está mal, si son árboles ancianos, si están viejos, si tienen hoja, si no tienen hoja. Todo esto está relacionado también con el grado de naturalidad, es decir, si aparecen una serie de estructuras como puede ser de carácter antrópico, como pueden ser terrazas, muros, canales. Como vemos, son parámetros que nos describen no propiamente lo que es la masa de agua, sino todo su entorno, todo lo que le engloba. Cogemos este estadillo, rellenamos todos los parámetros que nos piden, al final hacemos un sumatorio y lo que hacemos es irnos a esta tabla. La tabla que veis en la parte inferior es la tabla que nos hace la descripción de lo que tenemos delante, de lo que nos encontramos. Vamos a ver en sucesivas diapositivas muchas tablas en las que la gradación de color es muy similar, hay una pequeña variación en algún punto, pero vamos, no tiene mucha importancia. Siempre vamos a encontrar que el rojo es lo peor que nos podemos encontrar, y siendo lo azul o verde, en el caso que no exista el azul, lo mejor que nos podemos encontrar. En este caso, en el QVR, si vemos la parte azul, nos diría una descripción que son bosques de ribera sin alteraciones, calidad muy buena y están en un estado natural, mientras que nos encontramos en lo peor, sería una degradación extrema de esa cubierta vegetal, de ese bosque adyacente, con una mala calidad. Bien, el siguiente índice hidromorfológico marcado que aparece en la Directiva Marco del Agua es el IHF. Este índice lo que hace es una descripción en contraposición al QVR, que era de la cubierta vegetal adyacente. Sí que nos centramos propiamente en el cauce, en la masa de agua. ¿Qué nos dice? Nos fijamos en la composición del sustrato, el tamaño de las partículas, si nos encontramos ante un suelo limoso, arenoso, con gravas, con cantos, todo eso es lo que tenemos que ir describiendo. Se trabaja de manera exactamente igual que el QVR, con un estadillo en campo, y tú vas describiendo lo que vas viendo. En este caso te tienes que meter, o es conveniente meterse en el agua para realmente pisar, tocar y ver lo que tenemos delante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medir los regímenes de velocidad y profundidad. Vas con tu caudalímetro, con tu medidor de velocidad, con una pica a medir profundidades, y lo que vas haciendo, como digo, es describiendo todo lo que vemos. También tenemos que hacer una descripción de si aparecen rápidos o hay sedimentación en pozas. La frecuencia de los rápidos, con cuánta frecuencia aparecen, si están muy seguidos, si están separados, todo esto influye luego en el establecimiento de comunidades de macroinvertebrados, como vamos a ver. Si hay el porcentaje de sombra, si es un tramo de río que está muy abierto, si tiene un sombreado con ventanas, si es mayor del 75, menor del 75, todo eso viene descrito en el estadio de trabajo. Elementos que aportan heterogeneidad, si aparecen, por ejemplo, raíces, que suelen ser zonas donde las comunidades de macroinvertebrados se desarrollan perfectamente, si aparecen troncos caídos, todo eso hay que irlo describiendo. Y, por último, lo que sería la cobertura y diversidad de la vegetación acuática. Es mucho mejor que sea una comunidad o un bosque de ribera muy heterogéneo, en el que aparezcan diferentes especies, con diferente tipo por ejemplo, de tronco, de raíz, para que sean mucho más variables. Sin embargo, si nos encontramos, por ejemplo, una linealidad de chopos, pues bueno, son todos iguales y al final es muy homogéneo. Entonces esto se va a repercutir en el índice. Bueno, y como veis, es exactamente igual que en el QVR. En el caso anterior tenemos una muy buena condición, que lo vamos a marcar con el color azul, y una muy mala condición con el color rojo. Todo esto luego en el caso práctico va a quedar mucho más claro. Bien, como os decía, los parámetros físico-químicos no son propiamente bioindicadores, pero bueno, sí complementan muy bien todo lo que es biológico, y nos aportan y nos ayudan y nos dan más peso a todos los datos biológicos que podemos sacar. Entonces, siempre es importantísimo cuando hagamos un muestreo en este caso un trabajo como el que vamos a ver a continuación, acompañar lo que son estudios de comunidades biológicas con parámetros físico-químicos. Eso es importantísimo. Aquí veis que aparecen dos tipos de índices, el ICG y el ISCA. Muy bien, el ICG es un índice de calidad general, es un índice muy costoso de elaborar. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta más de 23 parámetros que hay que medir, analizar. Aparte es costoso en tiempo, costoso en dinero, lleva mucho tipo de analítica en laboratorio, muy variado, y al final, bueno, ¿por qué no se utiliza? ¿O por qué no se utiliza tanto? ¿Por qué? Porque tenemos el ISCA, que es el índice simplificado de calidad de aguas. Este índice es muy sencillito de aplicar. Bueno, ahí veis la formulita, simplemente es un sumatorio multiplicado por un factor, que tampoco es de difícil aplicación. ¿Y qué es lo que hacemos? Medimos la temperatura, la demanda química de oxígeno, en este caso estaría relacionado con la oxigenación de las aguas, sólidos totales en suspensión, todas las partículas que aparecen flotando en
todas las partículas que aparecen flotando en el medio, conductividad eléctrica, íntimamente relacionada con el tema de sales disueltas, y, como decía antes, la demanda química de oxígeno íntimamente relacionada con el oxígeno disuelto. Tú vas al campo, en este caso sólidos totales en suspensión lo tienes que medir en laboratorio, el resto son parámetros que tienes que medir en campo, te llevas al campo cuando vas a hacer el muestreo, te llevas todas tus sondas, lo mides, anotas todo y por último aplicas ese índice, esa formulita y tenemos un resultado. Aquí veis que no aparece la coloración azul, como os decía, que hay alguna pequeña variación, pero si tenemos la coloración verde nos dice que son aguas claras sin aparente contaminación. Por el contrario, en la parte inferior, puntuación de 0 a 25 en este caso, son aguas negras con procesos de fermentación y olor, en el caso de que existiesen mucha contaminación de las aguas. Bien, ya nos vamos a ir metiendo un poquito en materia de lo que sería propiamente dicho la presentación. Vamos a entrar en los índices biológicos. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta los peces, la fauna ictiológica que nos encontramos en el agua? Como tal, aquí no se aplica un índice propiamente dicho, sino que simplemente lo que tienes que hacer es una captura, una identificación de estas especies, lo podemos hacer perfectamente con una pesca eléctrica, acotando el tramo del río, poniendo electrodos, dando lo que es el chispazo, salen los peces, cogemos, identificamos y podemos volver a soltar, ¿vale? Aquí tenemos unos ejemplos de los muchos que nos podemos encontrar en el agua, como puede ser la colmilleja, el gobio, barbo, bemejuela, cacho, como no, por ejemplo, las truchas. Y una vez hecha esa descripción, pues ahí podemos establecer la calidad de nuestra masa de agua fijándonos en lo que es la fauna ictiológica, lo que son los peces. Bien, pasamos a índices biológicos. Esto requiere mucha parte, por ejemplo, de trabajo en laboratorio. Es bastante laborioso y hay que ser un poco especialista para poder trabajar con diatomeas, ¿vale? En este caso son las diatomeas, que son las imágenes que tenéis en la parte superior derecha de la presentación. Eso es un ejemplo que os he puesto, es Melosira varians, es una diatomea bentónica que forma una especie de filamentos, como unas cadenas. La imagen verde es una fotografía tomada en laboratorio, es una fotografía con microscopio óptico, mientras que la imagen izquierda superior es una microfotografía hecha con microscopio electrónico de barrido, ¿vale? Esa no es nuestra, la otra sí que la hemos hecho nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, ir al campo, tomar nuestra muestra, vamos al laboratorio, hacemos una limpieza de esas muestras, porque bueno, las diatomeas son organismos vegetales. ¿Y cómo se identifican? Mediante el estudio del frústulo. El frústulo o la frústula es la especie de esqueleto que presentan. Entonces lo que vamos a hacer con una limpieza ácida, lo que vamos a hacer es comernos toda la materia orgánica que está en la parte superficial, obtenemos ese esqueleto, ¿vale? Para que nos entendamos, analizamos, identificamos, luego vamos a un programa informático que se llama Unidia, en el que hay una base de datos que recoge la mayoría de todas las diatomeas presentes y que tiene en cuenta la sensibilidad de la polución de cada especie, la amplitud ecológica y la abundancia. Entonces tú vas en ese programa, metes lo que tú has identificado en laboratorio, ya digo que es bastante costoso, y por último sacamos un índice, como en los casos anteriores. Vamos a tener un muy buen estado con una coloración azul si nos referimos a ríos, si son masas de agua modificadas va a ser una coloración verde. Pero bueno, ahí veis la puntuación, un estado deficiente de la calidad de agua, de 0 a 4, y un muy buen estado de 17 a 20. Esto es, ya os digo, bastante laborioso, muy útil, muy útil, y hay que ser un poquito especialista para trabajar con este índice de diatomeas. Bien, tenemos macrófitos, el IMR, es el índice macrófitos. ¿Qué son los macrófitos? Las plantas grandes, para que nos entendamos. Son plantas vasculares, generalmente, plantas superiores y que se observan a simple vista. Como vamos a ver a continuación, en el grupo de trabajo nuestro, luego conformamos un amplio grupo de profesionales y somos muy interdisciplinares. ¿Qué quiere decir? Que bueno, como tocamos varios puntos, cada uno tenemos una titulación diferente, pues al final podemos abarcar o tocar todos los palos para hacer una descripción del medio acuático mucho más concreta y más específica que lo podría hacer si simplemente estudiamos, por ejemplo, parámetros químicos, solo estudiamos las diatomeas o solamente estudiamos los peces, ¿vale? Entonces lo que tenemos en las imágenes, por ejemplo, son unas espadañas, en la imagen superior, ranúnculos en la fotografía del medio y nenúfares en la parte inferior. Exactamente igual, en este caso no aparece coloración, simplemente es una descripción de una puntuación, pero bueno, ahí vemos el nivel trófico muy bajo, si aparece un valor de índice superior a 14 y muy elevado, es decir, mala calidad, si el IBMR es menor que 8.
Todo esto es descripción del medio propiamente dicho, es decir, vas al campo, ves, identificas, rellenas tu estadillo, aplicas los índices y en casa, en trabajo de gabinete, ya obtienes estos índices. Bien, ahora pasamos al punto más importante en el que he centrado la presentación, que es el IBMWP. Este índice, ahí veis, está recogido, está normalizado, está estandarizado todo en normativa. Se estableció el último protocolo, el protocolo más actual que tenemos es del año 2013, han pasado unos cuantos años, pero bueno, sigue estando presente. Fue en su día por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Actualmente creo que como estamos cambiando completamente o continuamente el nombre de los ministerios, Alimentación, Pesca y Agricultura, me parece, Agricultura, Pesca y Alimentación, pero bueno, todo esto está recogido, es lo que digo, está registrado, todo está estandarizado. ¿Para qué? Para que si yo, por ejemplo, lo hago aquí en Ávila, utilizo este índice aquí en Ávila, cuando me vaya a, por ejemplo, Huelva, lo aplico y puedo comparar datos. ¿Por qué? Porque hemos seguido la misma metodología de trabajo y por lo tanto lo normalizamos y lo hacemos todo de la mejor manera posible. Bien, hay otros índices que también utilizan macroinvertebrados para el tema de la calidad del agua, para establecer la calidad de una masa de agua, pero este es el más importante, el que está recogido a nivel nacional. Hay otro, por ejemplo, el IBMWC que en Cataluña, el C, que va en Cataluña, otros que en País Vasco que lo utilizan, Galicia, dependiendo de la zona de España donde nos encontremos, han sufrido pequeñas modificaciones, o este índice ha sufrido pequeñas modificaciones adaptadas a la zona de estudio, pero bueno, de manera general, recogido en, como digo, en la Directiva Marco del Agua y en las sucesivas transposiciones nos encontramos este índice, que es el más completo, por decirlo de alguna manera. Lo que hace es, lo primero, lo que hay que hacer con este índice es ir al campo, tomar muestra, identificar los individuos en laboratorio, bueno, procesar esas muestras, identificar individuos y están tabulados los valores que vamos a ver a continuación, puesto que a cada especie o cada orden de insectos, cada familia, se le aplica un valor. Este valor, luego vamos a ver, luego se aplica o se hace un sumatorio de todas las familias obtenidas y con eso obtenemos el valor del índice. ¿Qué es lo que hace? A los organismos o a los bichos más tolerantes se les da un menor valor, vamos a ver ejemplos, y a los organismos menos tolerantes o más sensibles a las modificaciones se les va a aplicar un mayor valor. La puntuación de cada familia va de 1 a 10. Bien, aquí tenemos unas tablitas, creo que la veis bien, sí, en la que, bueno, pues aparece la puntuación de los diferentes grupos o grandes grupos de insectos. Como veis, por ejemplo, a Cariformes, lo que son unos arácnidos, se les aplica una puntuación de 4. Son organismos bastante tolerantes a la contaminación. En el caso de los coleópteros, luego lo vamos a ver un poquito más detallado, son puntuaciones que van desde 3 a 5, ¿vale? Es decir, son organismos relativamente tolerantes a la contaminación. Efemerópteros, lo que son las efímeras, esto es un grupo que suele aparecer en aguas de buena calidad, lo tenemos aquí, aunque hay alguna especie como pueden ser los bétidos o los kénidos que obtienen un 4, son organismos muy tolerantes a la contaminación que también te pueden aparecer en aguas poco contaminadas. Heterópteros, hablando en castellano para que nos entendamos, son las chinches, son todo este grupo de organismos nadadores, principalmente, con aparato bucal picador chupador, y obtienen una puntuación de 3. Es decir, si nos encontramos chinches en el agua, ya nos están dando una gran abundancia de chinches en el agua, ya nos están dando una idea de en qué tipo de agua nos podemos encontrar. Odonatos serían lo que conocemos como libélulas, caballitos del diablo libélulas, en la parte superior derecha, que dan una puntuación de 6-8, bien, tienen una muy buena puntuación, por lo tanto nos suelen aparecer en aguas con pequeñas modificaciones de contaminación, en aguas muy buenas o relativamente buenas. Oligoquetos son todas las lombricillas que nos podemos encontrar en el agua. Son sumamente tolerantes a la contaminación y si aparece una gran abundancia de oligoquetos en el medio acuático, estamos en aguas bastante contaminadas. Plecópteros, estos probablemente sean los organismos que aparecen en aguas con mejor calidad de agua, en masas con mejor calidad de agua. Son muy sensibles a la contaminación y necesitan aguas muy limpias, muy oxigenadas, muy transparentes, muy cristalinas, con baja carga de nutrientes. Esto es lo que veíamos en la imagen inicial. Bueno, y aquí otra serie de tablas en las que tampoco voy a entrar mucho más, vamos a detallarlo más a fondo a continuación, en la que aparecen todos los órdenes o todos los grupos de insectos o de bichos, porque no todos son insectos, que aparecen o que utilizamos a la hora de calcular este índice.
Como decía, a todas las familias se les asigna una puntuación, al final se hace un sumatorio de todas esas familias que hemos obtenido y volvemos a obtener una tabla, tenemos una tabla en la que el color azul, verde son las mejores y el color rojo es el peor. Masas de agua con peor calidad de las mismas. Bien. ¿Solamente hay que aplicar estos índices? Se pueden aplicar solamente estos índices, pero no es del todo correcto. Lo que hay que hacer es ir a la normativa, establecer el tipo de río en el que nos encontramos, puesto que no todos los ríos se clasifican o se mantienen de la misma, no se clasifican, no tienen unos mismos valores de referencia, es decir, no podemos comparar, por ejemplo, el río Adaja, que es nuestro río, el que tenemos aquí en Ávila, con un río de alta montaña. No lo podemos comparar porque no son ríos iguales, simplemente por el hecho de ser ríos diferentes, con diferentes condiciones de pH, temperatura, altitud, morfología del río, tipo de sustrato, no podemos compararlos. Entonces lo que hay que hacer es ir a la legislación, describir el tipo de río frente al que nos encontramos. Estos ríos, dependiendo del índice que estemos utilizando, obtienen un valor o condición de referencia. Este valor o condición de referencia es el que nos va a marcar en el último apartado si nuestro río es bueno o es malo. Todo esto aparece en el Real Decreto, en el 2015, del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. Es lo que se considera o lo que se conoce como el Real Decreto de seguimiento de las masas de agua. Bien, ya vamos a pasar a describir lo que el macroinvertebrados, el grupo para mí más importante, que no quiero decir que sea el más importante, de organismos vivos que nos encontramos en las masas de agua y que nos aportan una calidad de agua. Podemos diferenciarlo puesto que son muy buenos indicadores. La primera diferenciación que tenemos que hacer son lo que serían organismos de bentos y organismos de Neuston. Organismos de bentos son aquellos que nos encontramos fijos sobre el sustrato. En este caso la imagen que tenemos arriba son unos canutillos, unos tricópteros, lo vamos a ver a continuación. Y por último, el caso más claro, tenemos ahí un guérrido, que sería una chinche de agua, un zapatero. El caso más claro, que vive en el Neuston, puesto que viven temporalmente entre lo que sería la superficie de la lámina de agua. Bien, en este pequeño esquema que os he puesto aquí, vamos a ver la clasificación de los principales grupos de bichos acuáticos, mal llamados bichos, pero bueno, así nos entendemos todos, que nos podemos encontrar y que vamos a ir describiendo poquito a poco. Planarias, el Phylum Platelmintes, ¿vale? Aquí tenemos, esta es una imagen de un organismo que hemos obtenido en los muestreos que hemos hecho. Son organismos que suelen aparecer en zonas estancadas, zonas de agua estancada o pequeños riachuelos. Como veis, vais a ir viendo, en cada diapositiva os he puesto el valor que le asigna el índice, para que nos vayamos haciendo una idea del tipo de agua en el que nos encontramos. En este caso, las planarias dan una calidad de 3, bastante baja, ¿vale? Por lo tanto, como veis, aparecen en zonas estancadas y bueno, zonas con una relativa contaminación. Son hermafroditas, generalmente hay una reproducción cruzada, pero pueden reproducirse por ellos mismos, presentan un cuerpo aplanado, son de vida libre, eso sí, suelen ser parásitos o pueden actuar como parásitos de otros invertebrados, peces y demás. No suelen matarlos, pero podrían llegar a matarlos. Bien, nematomorfos. Como tal, los nemátodos no aparecen en la tabla del IBMWP, pero podemos asimilarlo a lo que son los oligoquetos, a la calidad que nos darían los oligoquetos, que vamos a ver a continuación. Dan una puntuación de 1, esto ya os lo he dicho antes. Son indicadores de aguas contaminadas y aparecen abundantemente. ¿Pueden aparecer en aguas muy buenas, de muy buena calidad? Sí, pero en poca cantidad. ¿Por qué? Porque suelen ser la base de lo que son las cadenas tróficas de otros organismos que les utilizan como alimento, ¿vale? En este caso he puesto aquí un ejemplo, que es la clase Gorgidae. Son de vida libre, pero parasitan los artrópodos, generalmente se les meten por lo que sería el sistema digestivo, bien por boca o bien por ano, causan enfermedades y pudiendo llegar incluso a la propia muerte del organismo parasitado. Su presencia es síntoma de contaminación, bueno, esto os lo acabo de decir. Anélidos, lumbricúlido, lo que son todos los oligoquetos, las lombricillas de agua, una calidad de 1, como podéis ver, se aparecen abundantemente, muy mala calidad de ese agua. Aparecen en agua dulce, se asocian generalmente a sedimento fino, como pueden ser zonas pantanosas, fangosas, con mucho limo y sobre todo mucha materia orgánica, son aguas sucias, con mal olor. Y bueno, pues aquí os he puesto una plaquita Petri con unos pocos de individuos de los diferentes muestreos que hemos ido haciendo, hemos sacado estos individuos.
Anélidos, lo que son la clase Irudinea, sanguijuela, ¿vale? Yo la primera vez que fui al río, saqué sanguijuela, dije esto no puede ser. Tú conoces la típica, el Irudo medicinalis, que utilizaban para hacer las sangrías antiguamente, pero bueno, aquí en el río Adaja pues tenemos bastantes sanguijuelas, ¿vale? Son organismos vivos que aparecen en lagos, orillas con mucha vegetación, con materia orgánica y pozas. Son aplanados, deprimidos, generalmente son parásitos de vertebrados y predadores de pequeños invertebrados. Tiene un aparato bucal, que es como una especie de molino, que lo que hace es se fija con la ventosa, que suele estar en la zona caudal, y con la boca lo que hace es hacer un agujerito, morder al organismo parasitado, y mediante una serie de sustancias anticoagulantes que presenta en lo que es la boca, en la saliva que suministran, evitan que la herida se cierre y de esa manera poder seguir alimentándose de la sangre del individuo parasitado. Como veis, lo mismo, da una puntuación de 3. Aparecen aguas relativamente contaminadas. Perdón. Bueno, pasamos al filo molusco, en este caso los gasterópodos, caracoles, caracolillas, el tipo de lapas. Como veis abajo dos ejemplos, limnéidos, caracolitas de agua dulce, y ancílidos, son unas pequeñas lapas que aparecen fijas sobre el sustrato. No nos imaginemos ni mucho menos que son las lapas que nos podemos encontrar en el mar. Son unas lapas que tienen entre 3 y 5 milímetros, que aparecen o que obtenemos raspando el sustrato. Siguiente grupo dentro de los moluscos que tenemos son los bivalvos, almejas. Una puntuación de 3 o 6, aquí no es un rango muy amplio, sino 3 o 6. Hay algunas que aparecen en aguas moderadamente buenas y otras en moderadamente malos. Generalmente son organismos filtradores y al igual que en el caso anterior, no nos pensemos que nos van a aparecer almejas de mucho tamaño. Son almejas muy pequeñitas, 2, 3, 5 milímetros, algunas si son bastante grandes llegan al centímetro, perdón. Y bueno, pues aparecen sobre el sustrato, son bastante difíciles. Todo lo hace la experiencia y el ojo que tengas a la hora de lavar o limpiar estas muestras en laboratorio. Hay que tener mucho cuidado porque generalmente las puedes confundir con parte del sustrato. Como veis en la imagen de la izquierda, se pueden confundir, ¿vale?, con esos granitos de sustrato de arena. Bien, pasamos al filo en artrópodos, ahora ya nos metemos en lo que son propiamente invertebrados acuáticos. Todavía no hemos entrado en los insectos y nos encontramos los cangrejos. Bien, a continuación, os veis las fotos, he puesto los 4 principales tipos de cangrejos que nos encontramos en la península ibérica. Cangrejo europeo a la parte izquierda, seguimos con el americano, el señal y por último el australiano, ¿vale? El cangrejo australiano lo encontramos en algunas zonas de Zaragoza, en algunas cuencas. Generalmente los 3 de la derecha, el rojo, el señal y el australiano, han sido introducidos en España con la problemática que ello conlleva. Son especies exóticas, especies invasoras que por desgracia están ya establecidas en nuestra fauna, ¿vale? El problema de los cangrejos, el principal problema, que bueno, yo creo que todos conocéis, es la transmisión de la fanomicosis, es el hongo, es un hongo parásito que vive o está presente en el cangrejo rojo, en el señal. Generalmente no padecen sus síntomas, pero sí que son transmisores de esta enfermedad, de este parásito, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Como nos los introdujeron hace ya pues, en torno a 40, 50 años, se han establecido estas comunidades y por desgracia han terminado con la mayoría, estamos hablando por encima seguramente de un 90% de la población a nivel nacional del Ostropotaphobius pallipes, el cangrejo de río europeo. Es un gran fastidio, pero bueno, es así. Este es el problema que tenemos con la introducción de especies exóticas en medios o en zonas donde no debería estar. Como veis en esta diapositiva, tanto el europeo como el señal pertenecen a la familia Astacidae, ¿vale? Esto entonces nos está dando una calidad de agua 8, están presentes en calidades de agua del tipo bueno o muy bueno. Podemos pensar que un cangrejo aparece en zonas sucias, en zonas estancadas, en zonas con un elevado grado de eutrofización, pero bueno, esto no es así, nos aparecen en zonas relativamente limpias. Su hábitat, bueno, como ya he dicho, presenta una amplia variedad en los cursos fluviales, en charcas, canales artificiales. Puede sobrevivir a bajas concentraciones de oxígeno, generalmente o principalmente el americano y el señal. El europeo, el nuestro, no, es mucho más delicado, ¿vale? No, es mucho más sensible a modificaciones modificaciones o a la contaminación de manera general.
¿Por qué prefiero aguas mineralizadas con contenido de calcio? Porque tiene que desarrollar el exoesqueleto, la cutícula externa de los cangrejos. Si nos encontramos en un medio muy ácido, probablemente ese carbonato necesario para formar esa cutícula exterior no la va a encontrar, por lo tanto no lo vamos a encontrar. Bien, pasamos al grupo mayoritario, ya a los insectos. Esto es donde el índice el IMWP hace más énfasis, más hincapié y que está más desarrollado. Están ampliamente distribuidos los insectos en ecosistemas acuáticos, sobre todo en los estadios larvales. ¿Por qué? Porque cuando los adultos se reproducen, ponen los huevos en el agua, nace lo que sería el huevo, se desarrolla, sale la larva. La pupa puede ser acuática mayoritariamente y por último el adulto es volandero, es decir, se sale al medio aéreo, donde se reproduce y vuelve a establecer el ciclo poniendo los huevos en el agua. Han colonizado la mayoría de los ambientes de aguas continentales. El único ecosistema donde no encontramos insectos es el mar, es el marítimo, ¿vale? En aguas saladas no hay insectos. Ese nicho, esa función ecológica desarrollan los insectos en las masas de agua continentales, de masas de agua dulce, lo desarrollan los crustáceos en masas de agua salada. Bien, vamos a ir viendo de manera rápida todos los grupos de insectos, en este caso las efímeras. Como veíamos anteriormente, el rango de puntuación que aplica este índice va de 4 hasta 10, en 4, por ejemplo, los bétidos y en 10 los septagénidos. Por lo tanto, nos pueden aparecer en masas de agua relativamente contaminadas a unas masas de agua muy buenas, muy poco contaminadas. Suelen ser la base de la cadena trófica. Son organismos o individuos que se utilizan por los pescadores para la pesca con mosca. De hecho, si veis el adulto, muchos artesanos de la pesca lo desarrollan o los construyen esas moscas artificiales de pesca y se asemejan, se intentan copiar de lo que es la estructura de la efímera adulta. Esto también es bastante habitual, que lo veamos sobre las paredes y que vemos que está ahí quieto, no se mueve. ¿Por qué? Probablemente porque esté muerto, de ahí el nombre de efímeras. La vida efímera, cuando nace el adulto no tiene mandíbula, no tiene un aparato para comer, por lo tanto duran muy poquito. Simplemente su función es aparearse, lo que viene a ser reproducirse, poner los huevos otra vez en la masa de agua y mueren. Su vida 24 horas, 48 horas como mucho. La principal diferencia o la principal característica para diferenciarlos es la presencia de tres cercos terminales. ¿Por qué digo 3 cercos terminales? Porque vamos a ver que los plecópteros tienen 2, que es el siguiente grupo, ¿vale? Se suelen confundir bastante, pero bueno, la principal característica, efímeras 3 cercos, plecópteros tienen 2. Estos son, digamos, los mejores indicadores de buena calidad de agua. Si aparece cuando en tus muestras los plecópteros, seguramente estamos frente a aguas de muy buena calidad. Se les considera o se les llama habitualmente mosca de las piedras o perlas. Viven siempre lo que es la larva sobre el sustrato. Como pongo aquí, son característicos de ambientes no perturbados con un alto grado de oxigenación de las aguas y los adultos, al igual que el caso anterior, son voladores. En este caso, en la siguiente diapositiva, tenemos los hemípteros, lo que hablamos, o normalmente los conocemos como chinches acuáticos, ¿vale? El caso más habitual, que todos conocemos, seguramente, sean los guerridos, la imagen izquierda. Zapateros, aclaraguas, viven sobre la superficie del agua. En la imagen de la derecha tenemos Nepa cinerea, un ejemplar, es lo que se conoce comúnmente como el escorpión de agua. El escorpión de agua no pica ni hace nada, simplemente lo que veis en la parte que le sale, digamos, de la zona caudal es un estilete respiratorio. Veis que está dado la vuelta, ¿por qué? Porque saca ese sifón a lo que sería el agua, al aire, y lo que hace es respirar. Es un depredador. Generalmente todos los hemípteros, todas las chinches tienen un pico que cazan, o que le utilizan para depredar o para comerse a otras presas. Pasamos al siguiente grupo, los odonatos, lo que conocemos como caballitos del diablo o libélulas, lo que serían los cigópteros y los anisópteros. Son los dos grandes grupos de odonatos que tenemos, o como los clasificamos nosotros. Veíamos antes que una puntuación entre puntuación de 6 y 8. Si aparecen odonatos, es que estamos frente a una masa de agua de muy buena calidad, o de buena calidad. En este caso, en la imagen izquierda tenemos un corduligáster, un cigóptero, un caballito del diablo en su estadio larval. Imagen central y derecha, lo que es una esna de la familia de los aésnidos, ¿vale? Es una libélula,
el estadio larval, ¿vale? Suelen aparecer en zonas caudalosas, con aguas bien oxigenadas, y su presencia generalmente está en los ríos, rara vez o muy difícilmente lo vamos a encontrar en lagos. ¿Por qué? Porque necesitan que el agua esté fluyendo. ¿Para qué? Para cazar, para que las presas pasen a su alrededor y se las puedan comer. Siempre son depredadoras, ¿vale? Esto es muy importante. Están en la parte superior de las cadenas tróficas. Vamos a pasar megalópteros, son un grupo muy poco diverso, dan una puntuación de 4, suelen aparecer en aguas relativamente contaminadas, y la única familia que nos encontramos recogida en el índice es la familia Sialidae. Son de gran tamaño, como podéis ver en la imagen, yo creo que se ve bien, la mandíbula que tiene es bastante potente, por lo tanto son depredadoras, y al igual que pasa con la mayoría de los organismos acuáticos, la fase adulta es volandera, por lo tanto no la vamos a encontrar. Aquí tenemos el siguiente grupo, lo que serían los tricópteros, los canutillos, también utilizados para la pesca. Son organismos acuáticos que viven sobre el sustrato y, como veis en las diferentes figuras, es un ejemplo de un mismo orden, bueno, de una misma familia, que son los limnéidos. ¿Qué es lo que hacen estos individuos? Generan una serie de sedas, utilizan los elementos del medio donde viven. ¿Para qué? Para crear o generar esta especie de canutillos, de estuches donde ellos viven. En este caso, en la imagen de la izquierda veis que sería un canutillo, un limneido de una zona bastante pedregosa, mientras que en la imagen central veis que utilizan, imagen central y imagen derecha, utilizan material vegetal, generalmente pequeñas ramitas que encontramos en el medio acuático, para desarrollar este estuche, que es donde ellos habitan. Pues encontramos tricópteros que no viven en estuche, son de vida libre, pero bueno, lo habitual es que nos encontremos los tricópteros con estuche. Estos insectos se pueden identificar bien con el individuo, es la manera más fácil, pero si por casualidad el individuo se ha salido, los podemos llegar a identificar incluso con la propia morfología del canutillo. Su alimentación suele ser filtradores y depredadores, y el rango de puntuación que le aplica el índice o que le da el índice va entre 5 y 10. Vamos a ir terminando ya con lo que son los insectos, y otro gran grupo, lo que son los coleópteros, todos los conocemos como escarabajos, ¿vale?, de agua. En las imágenes que tenéis es una misma familia, es la familia Ditístidos, los ditístidos. Imagen de la izquierda, estadio larval, superdepredador. Como veis, está incluso capturando peces. Y en la imagen de la derecha tenemos un adulto, son generalmente fitófagos, se alimentan de lo que es el sustrato. Y la puntuación que da va de 3 a 5 puntos, por lo tanto no lo vamos a encontrar en aguas moderadamente contaminadas. En este caso, el adulto no suele ser volandero, presenta una cutícula esclerotizada, como la mayoría de los escarabajos, de los coleópteros, y bueno, en este caso son nadadores, son organismos que todo su ciclo vital se desarrolla generalmente en el medio acuático, en el agua. Bien, aquí nos encontramos, por último, vamos a ver lo que es el orden de los dípteros, las moscas, que todos conocemos, y que es el grupo de bioindicadores, la familia de bioindicadores, el orden de bioindicadores, más que la puntuación va de extremo a extremo. Podemos encontrar, hay una sola familia que da una puntuación de 1, que son los sírfidos, frente a 2, como pueden ser los aterícidos, que dan una puntuación de 10 en este índice de calidad de agua. Las imágenes, en este caso es la familia Chironomidae o Chironomidae, tenemos en la imagen izquierda o lo que sería el estadio larval, y en la imagen de la derecha el estadio ninfal. Estos dos estadios son de vida acuática, el adulto es volandero, por lo tanto se va a reproducir y simplemente va a ir al agua a poner los huevos y volverá a comenzar el ciclo vital. Es un orden muy diverso, como veis en la puntuación se ve claramente desde 1 hasta 10, el rango es el mayor de todos los órdenes de bichos acuáticos que hemos estudiado. Solamente dípteros, 2 alas, van a presentar 2 alas. Y los adultos, bien, se alimentan generalmente, las hembras son hematófagas, se alimentan de sangre, utilizadas para desarrollar y poner los huevos, mientras que los machos suelen ser fitófagos, se alimentan de la vegetación. Bien, con esto hemos terminado lo que son los principales grupos de insectos o de bichos acuáticos que utilizamos para el cálculo del índice, del IBMWP, y ahora vamos a pasar, ya por último, y con esto ya voy a ir terminando, a ver una aplicación práctica de lo que es todo esto,
cómo lo hemos utilizado, en este caso el grupo de investigación ProBeCap, al que pertenezco de aquí de la Universidad Católica de Ávila, en el último trabajo que hemos hecho, el último proyecto de investigación, como os decía, con esto de la pandemia al final iba a ser 1 año, se nos ha alargado a 2, mucho problema, pero bueno, al final hemos conseguido obtener unos resultados que simplemente os voy a dar unas pequeñas pinceladas para que veáis o conozcáis la manera con la que hemos trabajado y cómo se trabaja. El título que tiene hemos denominado Evaluación Integral del Estado Ecológico de los Medios Fluviales de la provincia de Ávila, basado en indicadores biológicos y físico-químicos. Lo que os decía antes, hemos intentado abarcar un poco, pese a que nos hemos centrado en los macroinvertebrados, en el cálculo de este índice que acabamos de ver, siempre apoyado o respaldado o con datos físico-químicos, que lo que hacen es que estos datos tengan mucho más peso en las conclusiones que hemos sacado. Bien, os decía que somos un grupo de trabajo multidisciplinar, somos ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, biólogos, químicos, entonces con todo eso intentamos tocar la mayor parte de los palos que nos podemos encontrar a la hora de establecer una correcta calidad de las masas de agua. Bien, como veis en la parte central, en lo que nos hemos centrado, lo que hemos hecho, es un estudio de las 6 principales subcuencas de las masas de agua de la provincia de Ávila, que pertenezcan a la Confederación Hidrográfica del Duero. Tenemos a Daja, Tormes, Voltoya y Corneja, mientras que Alberche y Tietar pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Bueno, nos afectan unos en la zona más, lo vamos a ver ahora en la siguiente imagen, en la zona norte de la provincia y otros en la zona centro y zona sur. ¿Qué hemos aplicado? Índice simplificado de calidad de aguas. Hemos considerado que era suficiente para establecer una calidad físico-química de las masas de agua, no nos hemos metido con el ICG, con el índice de calidad general, que hubiese sido algo exagerado. IHF y QBR, hemos descrito lo que es el medio, el ecosistema adyacente a lo que es propiamente el cauce del río, y el IBMWP, que es lo que acabamos de ver, que es la aplicación de la masa de los macroinvertebrados para establecer la calidad de las masas de agua. Como veis en la siguiente imagen, yo quiero ver un poquito oscuro, creo que lo podéis ver perfectamente en este mapa que hemos puesto. Hemos estructurado un total de 19 puntos de muestreo repartidos por toda la provincia de Ávila. Como veis aquí la zona norte se queda un poco despoblada, pero ¿qué pasa? El río Adaja hemos considerado que iba a ser un representante de todos esos ríos de la zona norte de la provincia. Y como veis, aquí en la parte centro y zona sur de la provincia están mucho más concentrados todos los puntos de muestreo. Ya os digo, han sido 19 puntos de muestreo repartidos por toda la provincia, intentando tocar las principales subcuencas de ríos de aquí, de nuestra provincia. Bien, lo primero que hemos hecho es, tenemos que ponerle un nombre o clasificar en nuestro río. Ya os digo, este es el río Adaja. De los 6 he cogido el Adaja, que es el que tenemos más cerca, para ponerle como ejemplo. ¿Qué es lo que hemos hecho primero? Describir o localizar el tipo de río que es. Es un tipo ecológico 0,4, es un río mineralizado de la meseta norte. Esa es nuestra clasificación, es decir, vamos a ir a la legislación, vamos a obtener todos los valores de referencia de índice del IBMWP, del QBR, valor de oxígeno, amonio, fósforo, todo lo que podamos. Vamos a sacar toda esa información como datos o valores de referencia. ¿Qué es lo que hemos hecho a continuación? 3 puntos de muestreo en este río. Hemos calculado, en este caso, para el índice de macroinvertebrados, el valor de referencia, frente al que tenemos que comparar lo nuestro, con una simple división, y obtenemos el valor de nuestros puntos de muestreo, y lo último que hemos hecho simplemente es una traducción de número a color, que es mucho más visual para que todo el mundo lo entienda y sea más fácilmente interpretable, del color y la pequeña descripción que hace de ese estado ecológico. Muy bueno. Como vemos, el río Adaja generalmente está con muy bueno y bueno. Hemos identificado un total, hemos identificado más de 4.500 individuos de macroinvertebrados repartidos en 20 órdenes, 55 familias y unas 65 especies diferentes. Esto ha sido un trabajo de laboratorio, hemos echado muchas horas y nos ha quitado muchas horas de sueño, pero bueno, al final todo tenemos los resultados. ¿Y qué es lo que hemos hecho al final en todos los puntos, en las 6 subcuencas? Hemos desarrollado estos pequeños mapas de calidad para que de una manera más rápida y más visual podamos establecer o ver el estado ecológico de las diferentes masas de calidad de agua del río, en este caso a estudio, del río Adaja. Como digo, muy buena o buena.
Hemos aplicado el ISCA, el índice simplificado de calidad de agua, exactamente igual. Hemos obtenido una clasificación, una pequeña descripción del tipo de agua que nos ha salido en función de la formulita que hemos visto anteriormente que hemos aplicado. Perdón, que me paso una. Exactamente igual. Hemos aplicado el QBR en todos nuestros casos, obtenemos la puntuación como en el estadio de campo con la descripción visual que hemos hecho del medio, cuando íbamos a hacer los muestreos. Hemos sacado el valor de referencia, en este caso 95, mediante una simple división, obtenemos el valor real que utilizamos y en función de la legislación y el tipo de índice, veis que todo el río, en este caso el río Adaja, según este índice, nos sale que es muy bueno. Y ya, con último y con esta diapositiva termino, yo creo que me ha adaptado más o menos bien a la hora. Hemos hecho o hemos resumido todo, al final hemos extraído de un lado, de otro, este índice, este otro, de aquí, y hemos sacado un resumen general para, según la directiva Hábitat, ver si en este caso lo hemos hecho para todos los ríos, pero en este caso concreto del ejemplo, para el río Adaja, vemos que nos sale una condición favorable de este río. ¿Por qué? Porque según el QBR es muy bueno, IHF bueno, ISCA bueno y BMWP muy bueno. Entonces, en función de todo esto, hay una serie de tablas en las que tú tienes que comparar y según la directiva Hábitat, el río Adaja en los puntos de muestreo que nosotros hemos establecido nos sale que es un río favorable, por lo tanto bastante bien, pese a lo que la gente puede pensar. Es un río, tenemos que tener en cuenta que el río Adaja es un río muy antropizado, tenemos muchos escalones, como hablaba antes el ponente anterior, Jorge. Decía, en este caso tenemos fuentes claras, el embalse de Fuentes Claras, el embalse de las Cogotas, a continuación el azul de la Adaja, y todo esto, quieras que no, pues también influye un poco en el estado ecológico, en el caudal ecológico de los ríos, pero bueno, el resultado final y que a nosotros nos importa es que según la directiva Hábitat, nuestro río, el río Adaja, sale con una condición de favorable. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención, agradecer tanto a la organización como a los que estáis ahí en casa siguiéndonos, y nada más, nos vemos en siguientes.